Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Disculpen el retraso, pero hemos tenido problemas para poder grabar la sesión. Un compañero nos está ayudando para poder grabarlo. Esta grabación se pondrá a disposición de ustedes en la página institucional de la Universidad de La Laguna una vez terminado el foro. Bueno, pues buenas tardes. Como saben, desde el año pasado, la Universidad de La Laguna, a través del Vicerrectorado, del Subvicerrectorado de Infraestructuras y Estudiar, está desarrollando un programa de concienciación ambiental en colaboración con la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambiental, con encargo a IDECO, del área del desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático del Cabildo de Tenerife. El objetivo principal de este programa es fomentar la concienciación ambiental de la comunidad universitaria de la Universidad de La Laguna y de la sociedad en general, a través del conocimiento de la problemática medioambiental en la isla de Tenerife. En la edición anterior se realizaron 4 acciones de concienciación ambiental en diferentes espacios naturales de la isla de Tenerife, en las que participaron más de 60 personas con la colaboración de diferentes entidades sociales y administraciones locales. Se realizaron talleres prácticos de separación y clasificación de microplásticos y una recogida y diferenciación y pesaje de residuos en Playa Grande, Arico, esa fue la primera actividad. La segunda, se llevó a cabo un control de las especies exóticas invasoras y una limpieza de residuos en Mesamota, en la laguna. La tercera actividad En la tercera actividad se realizó una ruta guiada de senderismo en la Reserva Natural Especial de Malpaís de Güímar, con una recogida de los residuos vertidos en este medio natural para concienciar sobre los hábitos y actitudes correctos para la conservación de este espacio natural protegido. Por último, se realizó una ruta de senderismo por el Bosquete de los Sanguinos, en Santa Úrsula, donde se impartió un taller de identificación de setas, se plantaron algunos ejemplares de sanguinos y se realizó una recogida de residuos por este espacio natural. Todas las actividades de campo se combinaron con acciones formativas, como la de hoy, el día anterior, en las que se orientó a las personas inscritas sobre la problemática medioambiental que se iba a tratar al día siguiente y sobre las peculiaridades del entorno en el cual se va a actuar al día siguiente. Esta tarde retomamos el programa de concienciación ambiental ya con la segunda edición, ¿no? Por ello, y como hicimos en la edición anterior, a continuación vamos a celebrar un foro formativo online en el que 2 expertos nos introducirán en la actividad de mañana, en el Bosquete del Adelantado, en el Rosario. En primer lugar, la doctora Victoria Eugenia Martín Osorio, profesora titular de Universidad del Área de Botánica, del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna, va a impartir la conferencia El bosque de nieblas del terciario, donde se realizará un itinerario virtual a través del sendero del bosque del adelantado, las características del medio físico, aspectos bioclimáticos y la singularidad de su flora y vegetación redíctica. Además, se expondrán las actuaciones de sensibilización ambiental que se están llevando a cabo en el bosque, en especial el control de especies exóticas invasoras. La doctora Victoria Eugenia Martín Osorio es licenciada en Ciencias Biológicas en la especialidad vegetal por la Universidad de Málaga y doctora en Ciencias Biológicas y especialista universitaria en Análisis Medioambiental, Estudios de Impacto y Ordenación del Territorio por la Universidad de Málaga. Es especialista universitaria en Educación Ambiental para un Desarrollo Sostenible con un título de posgrado de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental de Madrid. Pues sin más, Victoria Eugenia, cuando quieras, vamos a disfrutar de tu conferencia. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias al Vicerrectorado por invitarme a participar de nuevo en este programa de concienciación ambiental que llevamos desde hace unos años junto con el Cabildo, con todo el personal de educación ambiental y sobre todo de concienciación ambiental a grandes rasgos y a todos los públicos, porque creo que este es uno de los objetivos fundamentales, de que hay una diversidad de personas que han pasado desde escolares hasta alumnos universitarios, etcétera, por este bosque del adelantado que ahora vamos a ver de manera virtual y que espero que les guste más mañana que hoy, evidentemente, porque creo que mañana vamos a disfrutar más en vivo y en directo de la riqueza de la biodiversidad de este territorio. Bien, les pongo un poco en contexto. El bosque del adelantado, pueden verlo ahí en este mapa, está prácticamente inmerso en la zona urbana del Rosario, del municipio del Rosario y de la zona de la localidad de La Esperanza. Nosotros vamos mañana a partir de aquí, prácticamente de lo que es la plaza que está junto al ayuntamiento, y vamos a atravesar por el sendero, por el interior. Luego vamos a desembocar en esta parte, en esta calle, y ahí vamos a hacer distintos tipos de actividades de concienciación ambiental.
Como ven, es un bosque relítico y que evidentemente lo único que nos demuestra es lo que pudo ser y que ahora mismo, pues, evidentemente son unos escasos metros cuadrados, pero muy rico, muy biodiverso y que evidentemente tenemos que proteger y si fuese posible también ampliar en cuanto a superficie. Como ven, son 25.000 metros cuadrados aproximadamente lo que está ahora mismo representado en ese mapa. La altitud relativa va de 850 a 875 metros sobre el nivel del mar, con lo cual pues realmente no hay mucho desnivel en lo que vamos a hacer. Por lo tanto, podemos considerar que es un sendero sin grandes dificultades. No es tampoco visitable todo el terreno, es decir, que vamos a ir por un sendero que ya está establecido, que es con un poquito de pendiente, pero como ven, no demasiado. Es accesible para personas que no vayan, que no tengan alguna minusvalía, pero sí, por supuesto, sin grandes dificultades. En cuanto a la climatología que hay en el territorio, es difícil dar unos parámetros concretos de esa zona concreta, porque hay pocas estaciones meteorológicas que sean termopluviométricas cercanas. Hay una estación en el municipio del Rosario a 655 metros sobre el nivel del mar que nos ha dado operando los datos de esta estación, una temperatura media anual de unos 14 grados centígrados y una temperatura media de las máximas de 24,6. En cambio, la temperatura media de las mínimas, como pueden ver, es baja, son 8,3 grados. Y esto hace que no haya contabilizadas heladas prolongadas en el territorio. Y esto es muy importante para el establecimiento de la vegetación que vamos a ver. La precipitación es de unos 472 milímetros y lo más importante de todo es el dato de las horas humectantes que son mayores del 70%, porque fíjense que hay 265,8 horas en el mes de diciembre, que es bastante elevado. Si tuviésemos más estaciones, y bueno, y de hecho estamos en conversación con el ayuntamiento para ver si nos pueden instalar una estación meteorológica justo en el propio bosque, porque esta está más baja. Es decir, que aquí podríamos extrapolar los datos que están viendo en la actualidad, porque seguramente la temperatura media de las mínimas sería un poquitín más bajo, pero la precipitación seguro que es un poquito más alta. Es decir, que estamos en una estación estándar, pero una estación estándar que está por debajo de lo que es el bosque en la actualidad. Si hacemos un diagrama ombrotérmico con estos datos, como pueden ver, nos refleja este diagrama ombrotérmico que hay un periodo de sequía que está representado en este diagrama por la parte que está punteada, que va aproximadamente desde mayo hasta septiembre-octubre. Es decir, en este periodo hay siempre 2 meses que son julio y agosto, en donde hay una extrema sequía pluviométrica. Estamos hablando siempre de pluviometría contable en aparatos, ¿no? Lo que es la niebla, que bueno, pues tiene unos parámetros distintos para su contabilización. Y que, como pueden ver, los datos de precipitación están centrados bien en la parte primaveral o en la parte de otoño, ¿no? Invierno, primavera y otoño. Esos son los dos máximos de pluviometría que hay en el territorio. Esto hace que el bioclima de la zona, al igual que todo el bioclima de Canarias, tenga unos caracteres de tipo mediterráneo. Es decir, no podemos hablar como normalmente hemos aprendido la mayoría de nosotros en los libros de textos y incluso en algún libro de texto, incluso ya le digo de educación superior, de que estamos en un clima tropical o subtropical. Nosotros estamos en una latitud subtropical, pero la bioclimatología nos dice, los
los datos de precipitación y de temperatura nos dicen que estamos en un bioclima mediterráneo. Con esos 2 meses de sequía prolongado en julio y agosto después del solsticio de verano, esto es lo más importante, y con lluvias bien primaverales o otoñales. Estos parámetros que acabo de decir se repiten en todos los territorios con bioclima mediterráneo, que no necesariamente tienen que ser los que estén alrededor del mar Mediterráneo. Podemos encontrar bioclima mediterráneo en Australia, en Norteamérica, en Sudáfrica, es decir, que estos parámetros se repiten a lo largo de todo el planeta y siempre que se produzcan estos 2 meses de sequía y estas temperaturas más o menos suaves en invierno y lluvias de primavera y de otoño, estamos en un bioclima mediterráneo. Fíjense que la gran diferencia es que en los trópicos las lluvias fundamentalmente se realizan en los meses de verano, cuando hace más calor. Cuando hace más calor, más llueve. En cambio, nosotros tenemos cuando hace más calor, menos llueve. Esos son los 2 grandes contrastes entre el clima tropical y el clima mediterráneo. Este bioclima mediterráneo tiene una tipología establecida por Ríos Martínez desde hace bastantes años, pero en concreto en Canarias desde 1993 con esta terminología mediterránea. Y los termotipos que existen en el territorio, exactamente en el bosque del Adelantado, es un ecotono entre el termo meso-mediterráneo, es una tipología, digamos, intermedia entre esos 2 termotipos, y que es muy importante tener en cuenta para establecer la vegetación potencial de ese territorio. Esta vegetación potencial está representada por un bosque de laureles, un bosque de nieblas, un bosque de laureles, que evidentemente está muy influenciado este bosque por las nieblas que llegan, no tanto con la lluvia que cae, que sí, que por supuesto que sí, que también mantiene la humedad del suelo, sino con las nieblas que llegan de manera constante al territorio. El comienzo del sendero, que es donde vamos a quedar mañana, empieza en esta estatua de la manta esperancera, en donde también comienza un GR, el 131, es un gran recorrido que se llama Camino Natural de Anaga-Chasna, desde La Esperanza hasta Arona, que son aproximadamente unos 90 kilómetros, y que en este cartel de aquí, antes de su deterioro, porque en la actualidad está bastante deteriorado y estamos en proceso también de cambiar este propio cartel, porque se inicia ahí y ahí aparece toda la cartografía de por dónde hay que recorrer este GR. Y aquí mismo ya podemos ver la gran diferencia que nos aporta lo que es el propio bosque, ¿no? La diferencia en cuanto a humedad fuera y dentro del bosque y la diferencia que hay entre iluminación también de dentro o de fuera hacia adentro. El GR, si quieren copiar, simplemente pueden poner las primeras iniciales porque le va a salir todo el resto. Este GR está bastante bien trazado en este enlace. Si lo quieren, si no mañana, pues se lo puedo también ofrecer cuál es la página, porque si les gusta hacer este tipo de sendero y de gran recorrido, pues esta página está bastante completa. Es una cosa totalmente privada, pero además nosotros acabamos de inaugurar, como pueden ver, un cartel interpretativo para el reconocimiento de la flora más singular, que hace unos meses lo instalamos también en ese inicio del sendero. Le hemos denominado Bosque de Nieblas del Terciario para explicar el porqué de la importancia relítica de este bosque, que como ustedes saben, en el Terciario ocupó grandes extensiones en el planeta y fundamentalmente en Europa, llegó hasta cerca del centro de Europa, estos bosques de nieblas del Terciario, porque era un clima mucho más húmedo
y se extendían con este tipo de bosque y de árboles de la familia Lauracea, donde se han encontrado incluso fósiles en el centro de Europa, en el sur de la península, y bueno, que luego posteriormente con el inicio de las glaciaciones y con el enfriamiento global de todo el hemisferio norte, esta flora fue migrando hacia el sur y quedó de manera relíptica en el sur de la península. En las provincias de Cádiz y Málaga podemos encontrar restos de este bosque de niebla con especies vicariantes con las que nosotros tenemos aquí en Canarias, en el norte de Marruecos, en Madeira y, por supuesto, en Canarias. En este momento podemos decir que Canarias es un lugar relíptico en donde queda, por supuesto, el bosque como tal, no en otras zonas en donde quedan elementos florísticos, pero no el bosque como tal, pero aquí, por supuesto, que lo podemos encontrar. Pueden ver en este cartel, como les digo, también que hay una serie de fotos con caracteres florísticos para reconocer la flora que está más representada en el sendero. Y también hay un QR que pueden ver aquí, lo he ampliado en la siguiente diapositiva, que este QR enlaza con una web que ya está operativa, en donde está no solamente las especies que están en este cartel, sino casi en la totalidad del inventario de lo que es el sendero de este bosque. Bien, pues empezamos con esta especie que ya la podemos encontrar, como pueden ver, epífita de las palmeras canarias que hay en la propia plaza. Es difícil de ver porque a veces, bueno, pues pasamos muy rápido por esta zona e iniciamos el sendero rápidamente, pero es una planta que todas las que voy a poner son especies endémicas y evidentemente, pues cuando están en floración, pues a veces se ven que cuando no lo están, y menos si encima, como les estoy diciendo, están epífita en un tronco de una palmera, ¿no? Se llama Icrison laxum y el nombre común es gongarillo canárico. Y repito, se puede ver fácilmente en las palmeras que están en la plaza y además de manera epífita, que ustedes saben que el epifitismo es simplemente una estrategia de vida de algunas especies que utilizan otra planta como sustrato para poder desarrollarse. Bien, y ya entramos, de hecho, en el sendero, ya mañana ya veremos esa sensación de humedad, esa sensación de frío y cómo la luz rápidamente pues, disminuye y hace que este bosque de niebla pues, se exprese en su máxima expresión, ¿no? Pueden ver aquí también lechos epífitos, pueden ver líquenes, estas manchas blancas que ven en los troncos son líquenes, unos líquenes además muy característicos de una especie en concreto, una especie que además está asociada a una especie de árbol también concreto. Mañana también lo reconoceremos porque son unos talos crustáceos que evidentemente no significa que el árbol está muriéndose, el líquen no le afecta para nada a los árboles. Hay una mala leyenda de que los líquenes se cargan en los árboles, que los matan, que no, nada que ver, sino que simplemente los líquenes utilizan los troncos como sustrato para poder desarrollarse. Son unos talos que, como saben, es una simbiosis entre un alga, entre un hongo y ahora recientemente se ha descubierto que también hay levaduras. Es decir, que son 3 organismos los que forman estos organismos liquénicos, esta forma de vida liquénica. A veces, como ven, entran hay unos huecos que entra un poco más de luz. Esto debilita bastante al bosque y estamos intentando que no se produzcan. Estamos intentando que tanto la parte del exterior tenga mayor protección, con mayor vegetación de tipo orla, para que no pierda humedad el bosque, porque evidentemente en el verano con esa sequía que les hablaba antes, típicamente mediterránea, el bosque sufre bastante. Y aquí les puedo enseñar que hemos hecho bastantes trabajos con alumnos de la universidad
haciendo trabajo fin de grado, haciendo trabajo fin de máster y acompañados aquí, como ven en la foto con el profesor Vilprés, hemos hecho bastantes recorridos, bastantes estudios fundamentalmente de la flora y de la vegetación del entorno. Y siempre hay nuevos hallazgos, siempre hay cosas nuevas que enseñar y que estudiar. Por lo tanto, es un aula en la naturaleza viva que seguimos trabajando en ella y que seguimos además ilusionados en que la gente también pueda seguir trabajando. Aquí ven una planta, una especie muy típica, que es la que da nombre al bosque, el bosque de laureles. Hemos hablado antes que la vegetación potencial era un bosque de laureles. Pues aquí tienen un Laurus novo canariensis, que es el nombre científico del laurel, con los chupones típicos que hacen que el árbol prácticamente sea eterno, no muera nunca, porque siempre tiene brotes nuevos de la base del tronco que resurgen y que hacen que los troncos viejos mueran, pero que esta especie de clones sigan con la vida de estos ejemplares. Y ven también el nombre de Phyllictis agelea o agelea, que es el nombre del líquen que les hablaba antes, que está asociado siempre al laurel o al loro. Saben que se puede llamar tanto laurel o loro según sea un pie femenino o un pie masculino. Aquí tienen una representación de estas flores que hablábamos antes. También pueden ver estas pequeñas glándulas, estas que están asociadas al nervio principal, que es el carácter que le identifica como Laurus novo canariensis. Y aquí tienen las flores en donde se ven muy bien los estambres, por lo tanto esto son flores masculinas, es decir, es un loro, y que, bueno, ya pasó la floración, ya no está en estos momentos en flor, pero que son fácilmente reconocibles. Otra planta muy reconocible por estas hojas rojas, yo siempre voy dando el carácter de cómo reconocerlos, porque cuando entramos en el bosque todos los árboles son verdes, evidentemente, pero hay que saber cuál es el carácter de cada especie para poderlas identificar. Bien, pues aquí tenemos un árbol con hojas rojas. Bien, pues esto significa que este árbol es un viñátigo. Un viñátigo que además da un aspecto muy elegante, muy bonito al bosque. Aquí pueden ver cómo poco a poco va transformándose la hoja verde hacia tonos rojizos, primero un poco amarillento, luego rojizo y luego completamente roja hasta que se cae. Y es simplemente una degradación de la clorofila, que poco a poco va pasando a degradarse. Y lo que vemos son otros pigmentos que la planta tiene. Entonces, bueno, pues ya les digo, esto es una planta, una especie muy fácilmente reconocible. El nombre científico es Persea indica y es primo hermano del aguacate, que también es otra persea del género Persea. Esta foto la hicimos este año, que nos sorprendió además muchísimo, porque no la habíamos visto nunca, no habíamos ido justo en el momento en que el árbol suelta tantas hojas rojas. Y fíjense qué maravilla de paisaje, de espectáculo, de estar allí simplemente sentados debajo de este gran viñátigo, seguramente centenario, que echa esa alfombra de hojas rojas y que es muy agradable al paisaje, a la vista y que, por supuesto, pues que hay que proteger. Y también les quiero decir que es un bosque completamente vivo. Fíjense la cantidad de brinzales que hay alrededor de este árbol. Esto está justo en la laderita de al lado, ¿no?, de donde estaba el árbol anterior. Está lleno de brinzales, de montones de especies. Podemos ver hiedras, podemos ver brinzales de viñátigo. Y entonces esto significa que lo que no se debe hacer es salirse nunca del sendero, porque en el momento que nos salgamos del sendero ya estamos pisoteando estos brotes que son muy frágiles y que van a impedir que el bosque siga renovándose, siga brotando y siga, por lo tanto, vivo. Otro ejemplo de que es un territorio con una biodiversidad, como ven, muy potente, y la biodiversidad, en este caso, biodiversidad edáfica,
es este ejemplar de lombriz que vimos y que evidentemente dejamos en su sitio. Estábamos eliminando especies invasoras y apareció, y fíjense qué tamaño tiene, ¿no? Vamos, es algo impresionante. Es decir, que les decía antes, no salirse del sendero, porque también pisoteamos lo que no vemos. No vemos insectos, no vemos moluscos, no vemos un montón de biodiversidad, fauna edáfica que debemos de preservar, porque también la vegetación, la flora, depende de esta biodiversidad edáfica. Y, por supuesto, polinizadores. En este caso, un Bobus canariensis que, como saben, tiene una capacidad de polinizar muchísimo, muy grande, muy elevada, y este ejemplar también lo vimos allí en el bosque. Es decir, que deberíamos de ampliar no solamente que es la importancia de este bosque de niebla del terciario, es que es toda la fauna asociada a este bosque que es fundamental para que el bosque siga existiendo. Y bueno, esta especie es una especie típica de la parte, ya no solamente del bosque como tal, en su etapa madura, climática, sino en etapas un poco de sustitución o de orla, de protección del propio bosque. Es un brezo canario, que se denomina Erica canariensis. Ustedes seguramente han escuchado Erica arbórea, pero bueno, esto es una nomenclatura actualizada. Es la misma especie, brezo canario. Es la antigua Erica arbórea, que en estos momentos pues, ha pasado a ser Erica canariensis. Es un endemismo canario que es fácilmente reconocible por estas flores urceoladas blancas, que pueden ver incluso cómo se sobresale el estilo y el estigma en la parte central, que es el aparato reproductor femenino de la planta, y que es fácilmente, repito, reconocible por estas campanitas blancas que son también muy decorativas. Es lo que le decía antes, estos huecos, estos claros en el bosque son perjudiciales. Siempre que vamos, estamos alarmados de que esto siga existiendo. Pero bueno, a veces es totalmente natural, se cae un tronco, se cae y rompe parte de un árbol, ¿no? Pero repito que siendo un territorio pequeño, tenemos que tener mucho cuidado con estas aperturas en el bosque, porque podemos cambiar rápidamente todos los parámetros bioclimáticos de su interior. Otra especie muy significativa y que es muy abundante en el sendero es el palo blanco. Y el palo blanco, que como pueden ver su nombre científico es Piconia excelsa, tiene el carácter de tener hojas opuestas. ¿Ve? Le sale una hoja aquí y la otra le sale justo al otro lado. Eso se denomina hojas opuestas, a diferencia de las hojas alternas, en donde se alterna en el tallo una u otra en distintos planos. Esto tiene esa peculiaridad, salen las dos hojas de unas opuestas a la otra, por lo tanto es fácilmente distinguible. Esas son las flores, como ven, son pequeñitas, no tienen mucha apariencia, pero son muy numerosas, por lo tanto es fácilmente también que se reproduzca, que salgan brizales nuevos. Aquí pueden verlo en plena floración. Todo lo que le estoy enseñando son fotos naturales originales del sendero, es decir, no son de otras zonas. Les hablaba antes del epifitismo. El epifitismo no es más que una estrategia de vida, como les he dicho antes, pero en este caso este helecho batatilla, que tiene, como ven, un rizoma que se ve muy bien aquí en el tronco, que es el que abraza al tronco, al árbol, para simplemente como soporte, es decir, tampoco daña para nada al árbol, pues pone de manifiesto la gran humedad que hay en el territorio. Estas hojas, estos helechos necesitan un ambiente completamente húmedo para poder luego reproducirse. Y lo pueden ver, o sea que ahora mismo ahí en esa foto se ve claramente cómo esos helechos están cuajados de humedad, están en esas horas humectantes que les decía antes, pues están disfrutando y están aprovechándose de esa humedad ambiental, que además no solamente es una humedad porque es rica, hidrata
y humecta el tejido, sino que es un ambiente, al aparecer esa cantidad de líquenes que aparecen en el territorio, es una atmósfera que no tiene mucha contaminación, porque si no, los líquenes no aparecerían. Bien, aquí lo pueden ver, aquí además se ve bien el detalle del rizoma. Con este rizoma además se ha consumido para hacer una especie de harina y hacer tortas con estos rizomas. Otro helecho, Asplenium hemionitis, se llama pie de gallo o hierba candil, también es muy frecuente. Fíjense qué hojas tan lustrosas, también nos indica la humedad del territorio, y aquí pueden ver incluso briófitos por la parte de atrás de la propia foto, también pueden verla. Cuando llegamos a esta parte superior del bosque, nos encontramos con que el barranco, que realmente es el que soporta el bosque, porque el bosque está en las laderas de un barranco, aquí está canalizado. Y cuando llegamos, una de las primeras veces que llegamos, nos sorprendió muchísimo que en esta parte de aquí se desarrollaban unas especies exóticas invasoras que podían entrar en el bosque y que, por supuesto, pues podrían competir con las especies nativas del propio bosque. Entonces, nos pusimos en marcha a ver qué especies eran las que habría que eliminar, cuáles eran prioritarias. Esto, como pueden ver, es una de la carretera que está lindando con el propio bosque, y esta pared, esta vegetación, no la podemos eliminar porque es una orla de protección de la humedad del propio bosque. Es decir, que aquí tenemos que hacer una campaña de concienciación con todas las personas que, como ven, al otro lado del bosque tienen sus propiedades, para que esta pantalla vegetal la mantenga. En esa zona que les decía, en donde encontramos bastantes especies exóticas invasoras, aparece esta especie, Geranium reuteri, que es una especie también endémica, que está además protegida y que tiene estas flores tan llamativas. Son flores grandes, es un geranio, a fin de cuentas, un geranio como el que tenemos en la maceta de nuestro jardín, pero un geranio nativo, un geranio canario que se llama pata de gallo. Aquí lo pueden ver, es una planta además medicinal, tiene estas hojas tan divididas y son bastante grandes. Y esta planta hay que protegerla en la zona porque tiene una población bastante establecida y las invasoras compiten en el mismo territorio. Por lo tanto, es una planta a proteger y a priorizar. Otra de las plantas que forman el sotobosque y en esa linde de orla que les he enseñado antes es este Ranunculus cortusifolium, que también es otro endemismo y que se llama morgayana. Tiene unas flores, como ven, muy aparentes, amarillas, y que forma un pequeño pastizalito en la linde del bosque. O, por ejemplo, esta flor de mayo, también con estas flores tan aparentes, es una asterácea, es decir, de la familia de las compuestas, que se denomina Pericalis tussilaginis. También forma parte de este pastizal del linde, de sotobosque, del propio bosque de laureles. O seguramente ustedes conocen la Canarina canariensis, la bicacarera, que tiene estas flores tan llamativas, tan además con estos colores, que también es muy frecuente, es una liana que es muy frecuente verla también dentro del bosque. O también, bueno, ya pasamos a la parte educativa de lo que hemos hecho, las actividades que hemos hecho en el bosque. Esto es un taller con acampada nocturna que hicimos con familias y que, bueno, pues durmieron ahí, como ven, había pequeños de todas las edades. Los militares montaron estas tiendas de campaña y la verdad que yo creo que fue una jornada muy atractiva y muy provechosa. También con alumnos y con profesores de enseñanza secundaria hemos estado explicando el bosque. Aquí es donde les explico un poco cuáles son las especies prioritarias para poder intervenir
este sotobosque es el que está compitiendo, que este sotobosque no es nativo, es el que está compitiendo con el nativo y es el que hay que eliminar. Es el acanto, es una especie que se planta mucho en jardinería porque es muy vistosa, tiene, como pueden ver aquí, una inflorescencia muy grande, muy aparente, y entonces, bueno, pues a la gente le gusta poner su maceta en los jardines y desgraciadamente se les escapan de los jardines y se va a zonas al principio un poco intervenidas antrópicamente y después ya se meten dentro del sotobosque del bosque. Aquí estamos explicando estas incidencias, estos programas de control y erradicación de especies exóticas invasoras con un grupo de alumnos alemanes que también vinieron a colaborar y que también trabajaron en la eliminación, como pueden ver, del acanto, en este caso del acanto. Es decir, que no solamente gente local, sino gente de fuera que también ha participado en esta serie de actividades. Aquí se pueden ver cómo especies nativas, como les decía antes, como este geranio, está compitiendo al mismo tiempo esta planta de aquí, que es una planta, es una cala, que también es una invasora y que estamos controlando, o esta planta que es la cresta de gallo del Cabo, que es muy frecuente allí, también la estamos controlando porque tiene bastante capacidad de reproducción, y al mismo tiempo que tiene esa capacidad de reproducción, también les digo que es fácil de eliminar porque simplemente hay que arrancarla, tiene estos bulbos, y si arrancamos la planta entera sin dejar los bulbos subterráneos, la planta evidentemente la controlamos. Pero bueno, es una labor ardua, no es una labor de una jornada, sino de insistir cada año. Esta crásula multicava, es una planta que tiene una capacidad de regeneración impresionante. La vemos tapizando también el sotobosque con una velocidad un poco alarmante. Y entonces, bueno, pues nos hemos llevado, no sé, un montón de kilos de esta especie, pero siempre suele quedar algo. Estos son alumnos de la universidad, del grado de Ciencias Ambientales, de una asignatura que se llama Sostenibilidad y Educación Ambiental, en donde hacemos esta actividad también de control de invasoras. Y como pueden ver aquí, pues aquí todo el mundo trabaja. Miren aquí cómo está la crásula, es decir, que es un césped prácticamente que tapiza el sotobosque. Damos bastantes charlas a todo tipo de alumnado. Por supuesto, se hace luego la acción. En esas bolsas verdes es donde metemos las especies, trabajamos en grupo, cada grupo trabaja una especie distinta porque están en distintos sitios dentro de... Y como pueden ver, pues mire, la satisfacción del trabajo realizado, del trabajo bien hecho, y de que poco a poco esta ladera que está detrás, antes de iniciar esta campaña de control, estaba completamente llena de invasoras y ahora poco a poco podemos decir que se está recuperando con especies nativas a las que evidentemente pues a veces no hay mucho que ayudar. Bueno, yo con esto quiero terminar. Quiero agradecer, como he dicho antes, al vicerrectorado y al propio Cabildo la invitación para participar en esta campaña, en estas jornadas, y bueno, y si tienen ahora alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Victoria Eugenia, perdón. Como siempre, muy interesante y creo que ha sido muy ilustrativo para que cuando mañana vayamos para allá, pues esta ruta virtual la hagamos realidad, ¿no? Y veamos todas estas maravillas que tenemos allí. Si alguien tiene alguna pregunta, todavía tenemos unos minutos para poder hacer alguna pregunta, y si no, al final también dejaremos algunos minutos para hacer preguntas. Pero si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla ahora mismo. Sí, hola Edgar. Hola, Javier. Soy Javier. ¿Qué tal, Victoria Eugenia? Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Una pregunta. Sí. Supongo que conoces cuál es la historia del espacio del bosque del adelantado.
y si nos podrías contar un poco más sobre ella, sobre por qué se conservó, cómo se hizo, cuál fue el papel de la ciudadanía. Bueno, realmente sí hemos hablado con gente del entorno para conocer un poco por qué se mantuvo, ¿no? Ten en cuenta que hay un barranco justo en medio. Entonces, el barranco, al ser, como sabes, espacio público, pues no se puede tocar. Pero sí es verdad que parece ser que tiene connotaciones un poco religiosas también de la gente local que nos ha contado, de que desde pequeño pues trabajaban, o sea, iban a visitar el bosque, que cuidaban de que se mantuviera, aunque sí es verdad que ha podido haber alguna intervención antrópica en cuanto, yo creo, más que nada a los brezos que hayan podido utilizarse, que hayan tenido un uso como leña, pero sí es verdad que la parte central se ha mantenido y se debería de haber mantenido quizás un poco más. E incluso la carretera que está por detrás, que es la que he hecho las fotos de donde están estas especies invasoras, desde mi punto de vista no se debería de haber abierto nunca, sino que se debería de haber ido pues un poco más hacia arriba, más hacia el norte, ¿no? Si se quería comunicar. Pero realmente ni hay mucho tráfico allí, ni creo que sea esencial para la gente que vive en esa zona, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo creo que se podría ampliar un poco más la zona de bosque. Se debería de realizar más campaña de sensibilización hacia la gente local, que aunque sí es verdad que nosotros cuando hemos ido, hemos hablado incluso con propietarios que están muy colindantes con el bosque. Algunos nos escuchan, otros no nos hacen mucho caso, pero yo creo que se debe de intentar mantener esta campaña de sensibilización, porque el bosque evidentemente necesita que la gente del entorno conozca la importancia que supone tener allí un pulmón, como ustedes han podido ver, generadora de oxígeno constante, y protectora incluso de las propias temperaturas que ahora estamos viendo que en la península están asolando y que afortunadamente aquí no están llegando mucho, pero que evidentemente pueden llegar, ¿no? Es decir, que yo creo que ha habido un mix entre conservación y uso bastante controlado de ese territorio, y quizás por connotaciones más sentimentales que otra cosa. Gracias. Gracias, Víctor Eugenio. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más de alguien del público? Bueno, comentar, que no lo comenté antes, que mi nombre es Edgar Pérez, soy el director de Secretariado de Sostenibilidad y Campo Saludable del Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad, por si alguien quiere contactar, ¿no?, con nosotros para aportar alguna idea o alguna cosa para mejorar este programa de concienciación ambiental, pues estaremos encantados de recibirlas. Y pueden contactar conmigo sin ningún problema para cualquier duda, cualquier cuestión o cualquier sugerencia que quieran hacer. Bueno, pues sin más dilación, muchísimas gracias, Víctor Eugenio. A vosotros. A las personas que quieran hacer alguna pregunta que no se haya atrevido ahora, también después de la intervención de Javier Romero, pues podrán hacerlo sin ningún. Bien, vamos a pasar al siguiente ponente. Tenemos a Javier Romero Rodríguez, que es técnico de conservación de SEO BizLife, investigador predoctoral del IGNA-CSIC, y va a impartir la conferencia Las aves y el bosque del adelantado, una relación de dependencia mutua, donde nos va a hablar de las aves del bosque del adelantado, cómo éstas juegan un papel fundamental en su conservación, y además en esta charla Javier nos intentará resolver algunas dudas, como para qué sirven las aves, o qué podemos hacer para disfrutarlas y protegerlas mejor. Javier es biólogo, especialista en ecología aplicada a la conservación de aves canarias, técnico de conservación en la delegación de SEO BizLife en Canarias, donde desde hace poco más de 2 meses trabaja en favor de la conservación de la naturaleza con las aves como especies banderas. No obstante, Javier proviene del mundo de la investigación y está realizando su tesis doctoral en el IGNA-CSIC, como he dicho antes, sobre el papel ecológico de las palomas endémicas canarias en la recuperación de nuestros bosques. Además, es asesor científico en el proyecto LIFE Rabiche, un proyecto exitoso que ha permitido reintroducir a la paloma rabiche en Gran Canaria y restaurar parte del Monteverde de esta isla. Adelante, Javier.
cuando quieras. Bueno, pues gracias, Edgar, por la invitación. Y desde SEO, pues estamos siempre encantados de hacer un poquito de divulgación, dar a conocer nuestro patrimonio natural, que en este caso lo tenemos muy cerquita de nosotros, de la ciudadanía, del pueblo. Y nada, como comentas, mi intención es hablar esta tarde de las aves del bosque del Adelantado e ir un poquito más allá y contarles un poco sobre qué papel juegan las aves en el bosque y por qué son tan necesarias, ¿no? Para empezar, SeaBirdLife, no sé si todos lo conocerán, es la Sociedad Española de Ornitología y viene trabajando desde la década de los 60 en conservación de la naturaleza a través de las aves. Las aves son unos organismos fantásticos para hacer conservación, ya que son indicadores de la salud ambiental de los ecosistemas, porque son especies que ocupan todas las áreas, están muy distribuidas por todo el mundo y además son los organismos que están casi que más estudiados, porque por suerte hay una pasión enorme por las aves, que nació en Reino Unido y se ha ido expandiendo por todo el mundo y son uno de los grupos que están más estudiados y que más se conocen. Y por los cuales bueno, la gente se mueve más, hace más actividades en el campo, incluso se mueve un sector súper potente de ecoturismo, etc. O sea que desde SeaBirdLife tenemos claro que las aves son una herramienta para hacer cosas más grandes, ¿no? Y SeaBirdLife tiene la delegación en Canarias, que estamos aquí en La Laguna, en la calle de aquí, y les invito a todos a que nos visiten y que participen en nuestras actividades. Y ahora mismo está conformado por las personas que tienen aquí en pantalla. Elena Ramos, que es la delegada, ella es además técnica de educación ambiental. Luego tenemos a Toño, que es el veterano de la delegación, que lleva desde que se fundó, en los años 80. Y luego yo, que soy el recién llegado y que bueno, me ha tocado dar esta charla y estoy encantado de hacerlo, pero quizás no soy el que más conozco el espacio ni las cosas que se están haciendo allí, pero bueno, intentaré serles útil, ¿no? Y bueno, ¿qué es trabajar con aves en Canarias? Pues para hacerles una breve introducción, en Canarias tenemos alrededor de 100 especies de aves nidificantes, un poquito más, y bueno, tenemos una gran diversidad. Canarias es un territorio que está constituido por islas oceánicas, que son unos escenarios muy favorables para la biodiversidad, son puntos calientes de biodiversidad a nivel mundial, porque se dan varias circunstancias. Por un lado, tienen una historia evolutiva en paralelo a las especies del continente y eso les da también una entidad propia a las especies. Y luego también son hábitats muy diversos, poseen hábitats muy diversos y bueno, y todo esto hace que tengamos una gran variedad de aves en diferentes ambientes y en un espacio muy reducido. Si comparamos nuestra biodiversidad con la de otros territorios mucho más amplios del continente, en proporción veremos que tenemos una avifauna muy rica, ¿no? Luego, además de estas especies nidificantes, tenemos también especies que son migratorias, que pasan por aquí, por Canarias, pues para repostar en sus viajes o para descansar o simplemente pues son accidentales, ¿no? Pasan por aquí porque una tormenta las ha desviado de su ruta y tienen que tocar tierra para descansar, ¿no? En Canarias, como les decía, tenemos una avifauna singular. Conocen, supongo, el concepto de especie endémica y si no se los cuento. Una especie endémica es una especie que es única de un territorio determinado. En este caso, una especie endémica de Canarias es que solo la podemos encontrar en Canarias. Y bueno, aquí tenemos la suerte de tener 6 especies de aves endémicas, en principio, porque ahí, como ven, hay una apóstrofe, un pequeño asterisco en el título, y es que recientemente hemos incorporado otra más, que es el pinzón canario, que antes estaba descrito como pinzón común, en subespecie tintillón, en este caso en Tenerife y Gran Canaria, y ahora mismo, después de unos estudios pues, que tienen en cuenta el canto, la morfología y el color de este ave, pues han determinado que constituye una especie diferente y diferenciada
del pinzón común que podemos encontrar en la península y en el resto del continente europeo, ¿no? Luego también hay otros autores que consideran otras especies endémicas, pero bueno, en principio tenemos el mosquitero canario, que seguramente muchos lo han visto, es muy común en los jardines, en los parques, etcétera. La tarabilla canaria, que ahora mismo está recluida en Fuerteventura, pero que se extinguió de Lanzarote y de islote de Alegranza, si no me equivoco más. Luego tenemos el pinzón azul del Teide, del pinzón azul de Tenerife, que anteriormente, como le pasaba al pinzón común, también formaba un conjunto con la subespecie de Gran Canaria, pero que posteriormente se ha descrito también como dos especies diferentes. Entonces tenemos el pinzón azul de Tenerife y el pinzón azul de Gran Canaria. Y luego tenemos las dos palomas mal llamadas de la laurisilva. La paloma rabilli, que es Columba junoni, esta primera que aparece, y la paloma turqué, Columba boyi. Digo que mal llamada de la laurisilva porque mientras que la paloma turqué sí que está bastante restringida a la laurisilva y al fallar de sal, la paloma rabilli es una especie que está más ligada al bosque termófilo y a las zonas de cotono, de conexión entre esos bosques termófilos y el Monteverde, ¿no? Aunque también ocupa zonas de borde alto de Monteverde con pinares húmedos, incluso baja a veces a alimentarse a zonas de Tabaibal, lindando con termófilos, ¿no? Y bueno, y ya para situarnos en lo que nos ocupa hoy, que es el bosque del adelantado, yo dejé esta diapositiva así bastante libre, porque como sabía que Victoria Eugenia me precedía y la conozco bien, sabía que iba a ser una buena descripción del lugar, no solo botánica, sino también pues, a nivel meteorológico. Y entonces tengo poco que aportar ahora mismo. Después de lo que ha dicho Victoria Eugenia, me quedo tranquilo. Pero bueno, quería comentar que eso, que es un fragmento de bosque de Monteverde, de laurisilva húmeda, que tiene poco más de 25.000 metros cuadrados y que está rodeado por una matriz de casas y de cultivos, mayoritariamente, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las aves del bosque del adelantado? Les voy a ir comentando. Como no voy a poder estar en la visita presencial, les pediría que cuando fuesen, además de ver, escuchasen, porque la mayor parte de las especies no son fáciles de observar, porque se trata de un ecosistema forestal, ¿no? que está lleno de árboles y que, bueno, que impide muchas veces la observación directa de las aves. Si estamos atentos, podremos pues, diferenciar el canto de diferentes especies, como pueden ser las aves cantoras, por ejemplo, el mirlo, el petirrojo, mosquitero, como dije antes, el reyesuelo sencillo, que también es muy interesante, es el ave más pequeña de Europa y es muy curioso, ¿no? Siempre suele estar asociado a los brezos, les encanta los brezos porque es una ave insectívora y está todo el rato buscando pequeñas arañitas alrededor de los brezos, ¿no? Luego también tenemos el capirote, la curuca capirotada, que tiene un canto maravilloso, ¿no? Y que seguro que lo podemos ahí escuchar fácilmente en el bosque del adelantado. También tenemos al herrerillo canario, que, bueno, quizás no dentro del bosque, pero en los bordes, también es una especie muy común, ¿no? Y que podemos ver también en jardines de los alrededores. Luego pasaríamos a los depredadores del lugar. Depredador diurno tendremos al gavilán, sobre todo, que aunque es una especie bastante exigente con el hábitat, quizás de forma accidental es posible verla allí en el bosque del adelantado. Y luego tenemos a los depredadores nocturnos, a la lechuza o coruja y al búho chico, que nos prestan también un servicio muy valioso controlando a los roedores, ¿no? Y luego, pues, como las joyas de la corona, podemos encontrar también, aunque en el bosque del adelantado son muy raras y las observaciones apenas hay registro de ellas, ¿no? A las palomas las palomas endémicas de Canarias, la paloma turqué y la paloma rabilli, ¿no? Y bueno, y luego, como les decía, la nueva especie, el pinzón canario, que bueno, que ya la teníamos, pero ahora podemos estar orgullosos de que es una de nuestras especies endémicas, ¿no? Y bueno, más allá de las aves que podemos encontrar ahí,
yo les quería, pues, lanzar esta pregunta. ¿Para qué sirven las aves? Y bueno, además de preguntarnos para qué sirven, a mí también me gustaría decir que las aves tienen un valor intrínseco, al igual que el resto de la naturaleza. La naturaleza nos aporta inspiración, nos aporta bienestar, nos aporta salud mental. Pero bueno, además también nos aporta otras muchas cosas que son cuantificables y son incluso, se les puede poner un valor económico, ¿no? Por ejemplo, como les decía antes, en Reino Unido el turismo ornitológico mueve mucho dinero y es algo que se está moviendo también a nivel del resto de Europa y en Canarias, y Canarias no es una excepción. SEO también está involucrado en varios proyectos de turismo ornitológico y bueno, y asesoramos en todo este proceso, ¿no? Y bueno, es una forma de, como siempre, hacer, no como se ve en la foto, ¿no? Pero un turismo responsable en contacto con el territorio y que, bueno, que pone en valor un recurso, que es la avifauna, ¿no? Por otro lado, también las aves tienen un potencial enorme para hacer educación ambiental y para sensibilizar a la población sobre problemas de conservación globales como el cambio climático, como la contaminación, como las especies exóticas invasoras, etcétera. Entonces ahí también tienen una importancia. Pero bueno, yo me iba a centrar sobre todo en la función ecológica que tienen las aves. Porque bueno, es mi especialidad dentro de lo que cabe. Y bueno, seguro que han visto una imagen como esta alguna vez, de cómo los tipos de picos de las aves determinan su forma de relacionarse con el ambiente, ¿no? En este caso, su forma de alimentarse. Tenemos aquí pues aves que tienen un pico muy fino para capturar insectos, otros que tienen el pico robusto para romper semillas y alimentarse de ellas, otros que comen frutos y tienen picos más largos y anchos. Hay picos para todo, para pescar, para filtrar, para desgarrar cadáveres, para libar néctar y para todo. Entonces las aves tienen un montón de funciones en los ecosistemas y bueno, y yo les quiero hablar de algunas de ellas, ¿no? Estas relaciones que tienen las aves con su ambiente y con otras especies se pueden categorizar en tres conjuntos, ¿no? Así básicos. En primer lugar están los antagonismos, que son las relaciones en las que, por una parte, hay una parte, valga la redundancia, en la que se ve beneficiada y hay otra que se ve perjudicada. Ejemplos de estos son la depredación y el parasitismo, por ejemplo. En la imagen pueden ver una coruja comiéndose un ratón, que es un caso de depredación, y luego un cuco, que como saben parasita los nidos de otras especies, de aves más pequeñas, y elimina los huevos, algunos de los huevos de estas aves, y bueno, y deja ahí su huevo. Y a partir de ese huevo sale un cuco joven, que es muchísimo más grande que sus padres adoptivos, y que los utiliza para desarrollarse. Claro, obteniendo un beneficio, mientras que los padres adoptivos están cuidando una progenie que no es la suya. Por otro lado, tenemos también los comensalismos, que son las interacciones en las que un actor se ve beneficiado, pero el otro es indiferente, se ve indiferente, no tiene ningún beneficio ni un perjuicio. Y, por ejemplo, tenemos el caso de los nidos de las aves, se aprovechan de los árboles y se ven beneficiados de los árboles como estructura, ¿no? Y como sitio donde alojar sus nidos, y los árboles no se ven perjudicados, simplemente pues, siguen con su actividad normal, ¿no? Y otro caso también, pues, hay, como muestro la presentación, es la garcilla boyera, que utiliza al ganado y a otros animales, a otros mamíferos que pastan, para seguirlos e ir alimentándose de los insectos que van dejando a su alrededor y al mover el césped o la hierba que estén ramoneando, ¿no? En cambio, las vacas les da igual que esté la garcilla boyera posada encima, ¿no? Y luego, en último lugar, y es en los tipos de relaciones en los que me quiero centrar, están los mutualismos.
las relaciones en las que ambos actores se ven beneficiados. Un caso claro y ejemplo siempre es la polinización. La polinización que se puede dar, como saben, sobre todo por insectos, ¿no? Por abejas y por dípteros, que son las moscas, pero también lo pueden desempeñar aves, como es el caso del mosquitero canario, que poliniza el bicácaro, ¿no? La flor del bicácaro. Pues en estas relaciones ambas especies se ven beneficiadas. El mosquitero obtiene néctar y la flor es polinizada. O sea, depende del mosquitero o de otros polinizadores para su reproducción. Y bueno, las aves, además de polinizar, también pueden desempeñar otras funciones que dependen de mutualismo. Este es el caso de la dispersión de semillas, que es el tema en el que me quiero centrar. La dispersión de semillas es el proceso por el cual un ave, al obtener alimento a través de ingerir un fruto que normalmente es carnoso, es decir, tiene una cubierta con agua y con nutrientes, él lo ingiere, procesa ese fruto y normalmente la semilla sale intacta del tracto digestivo del ave. Entonces, el ave obtiene un beneficio, que es el alimento, y la planta obtiene un enorme beneficio, que es la dispersión de sus semillas. ¿Por qué es importante la dispersión? Por un lado, promueve la germinación de las propias semillas, porque la pulpa tiene componentes que inhiben la germinación, que son mecanismos que tiene la propia planta para evitar que las semillas germinen dentro de la propia pulpa, ¿no? Y al pasar por el tracto digestivo del ave y quedar la pulpa por un lado y la semilla por otro, ya se elimina ese problema, ¿no? Luego hay otras semillas que también tienen problemas para germinar, porque tienen una cubierta muy dura. Y ese paso a través del tubo digestivo de las aves genera una degradación de esa cubierta, ya sea por desgaste químico o por desgaste físico en la molleja del ave. Y eso también promueve la germinación de algunas semillas. Por otro lado, también disminuye la germinación de otras. O sea, es un proceso que tiene las dos caras de la moneda. A veces promueve esa germinación y otras veces la reduce, ¿no? Y todo depende de las características de la semilla y del ave que esté interactuando. Por otro lado, otro de los beneficios clave de la dispersión es que conecta paisajes, conecta parches, favorece el flujo genético entre fragmentos de hábitat que están dispersos. Y claro, eso también es fundamental para la conservación de poblaciones vegetales a largo plazo. La genética y el intercambio genético es un requisito imprescindible, ¿no? para esto. Y ahí juega pues, un papel clave las aves, moviendo semillas entre fragmentos de hábitat que están aislados y por otro lado también, en último lugar, llevando esas semillas a zonas en las que, bueno, ya no estaba esa planta y estaba, pues, ofreciendo un beneficio a esa planta, permitiendo llegar a su progenie mucho más lejos de lo que podía hacer de forma propia, ¿no? Lo normal es que esos frutos, si no son consumidos por aves, caigan justo debajo de la planta madre. Y debajo de la planta madre es un lugar muy hostil para la germinación de esas semillas. En primer lugar, porque tendrían que competir con la propia planta madre, que les da sombra. A veces algunas plantas tienen efectos que inhiben también el crecimiento, que se llaman efectos alelopáticos. Y bueno, si una ave la mueve lejos, hay más probabilidad de que esa semilla se convierta en una planta adulta. Y bueno, por no cansarles con aspectos así más técnicos de la dispersión, al final se trata de que tenemos una serie de especies, ¿no? Estas especies desempeñan unas funciones, que en este caso serían las funciones de dispersión de semillas, y que estas funciones son claves para el mantenimiento de unos recursos naturales, ¿no? Y bueno, que al final estos recursos nos brindan a nosotros como seres humanos una serie de servicios que además pueden ser, como decía, cuantificados y ponerles un precio, ¿no? Y en el bosque del adelantado, ¿no? Y en el Monteverde en general, tenemos
pocas especies que son dispersoras de semillas. Tenemos pocas porque la avifauna en Canarias, al fin y al cabo, es una representación pequeña de la avifauna que hay, pues, por ejemplo, en sitios cercanos con bosques, ¿no? En la península ibérica hay más especies de aves. Y en Canarias, al ser islas oceánicas, ¿no? Que han surgido del océano y nacieron virgen, han tenido que ser colonizadas por estas aves, ¿no? Y no todas han podido llegar, han podido llegar unas pocas. Y las que tenemos aquí en Canarias, pues, como decía, son principalmente la paloma rabiche, la paloma turqué, el mirlo, el betidoji y el capirote. Esos son los principales dispersores de semillas en Monteverde, ¿no? Porque los lagartos, en este caso, los dejamos fuera porque dentro de la laurisilva o del Monteverde son poco abundantes, ¿no? Necesitan el sol para regular su temperatura y dentro del bosque lo tienen muy difícil. Entonces dependemos esencialmente de aves, ¿no? Y bueno, estas aves son diferentes y claro, al ser diferentes aportan también unas funciones diferentes, ¿no? De dispersión. Como decía, la dispersión depende no solo de las plantas, también de las aves, ¿no? Aves más grandes, como por ejemplo en este caso las palomas, tienen una capacidad de vuelo mayor que aves más pequeñas, como los mirlos o las currucas, ¿no? Y por lo tanto podrán dispersar semillas a mayor distancia que estas últimas, ¿no? Por otro lado, las aves de mayor tamaño también pueden ingerir frutos de mayor tamaño, que es una de las limitaciones que tienen las plantas para dispersar sus semillas. Si tenemos plantas con semillas muy grandes, estas semillas solo podrán dispersarse por aves grandes, porque simplemente no les caben en la boca. Por poner un ejemplo, una curruca no podría tragarse un fruto de til, porque no le cabe. Entonces, el til depende de las palomas endémicas y de los mirlos. Ahora veremos, porque esta relación no es tan sencilla, ¿no? Y bueno, como decía, cada especie aporta un servicio o una función diferente, ¿no? Tenemos en la parte alta de la cadena de dispersión a las palomas. Las palomas podrían dispersar todas las semillas de todas las especies de aves, de todas las especies de plantas de Monteverde, perdón. Incluidas las especies con frutos más grandes, que en este caso serían el til, el barbusano y el laurel, ¿no? Hablando de laurisilva. Si ya vamos a termófilos, pues podríamos incluir ahí la palmera canaria, ¿no? Algunas de estos frutos de gran tamaño también son dispersados por mirlo, pero el mirlo, aunque es algo que no hemos probado todavía y que es algo que estoy trabajando en mi tesis, tenemos la teoría de que el mirlo está dispersando dentro de esas especies de plantas con frutos grandes los frutos más pequeños, es decir, los frutos más pequeños de til, de laurel y de barbusano están siendo dispersados también por mirlo, además de por las palomas. Y esto tiene una importancia porque frutos más pequeños significan semillas más pequeñas. Y las semillas más pequeñas, está demostrado que generan plántulas menos resistentes a condiciones de sequía extrema, por ejemplo, o condiciones de sombra continua, que son condiciones que son típicas de un bosque de laurisilva, sobre todo en la sombra, ¿no? Pero que además el tema de la sequía, ahora con el cambio climático, va a ser clave, ¿no? Si se están dispersando semillas, sobre todo pequeñas, de estas especies de frutos grandes, las plantas que se están reproduciendo son las que tienen un menor potencial de adaptación al cambio climático. Entonces, las palomas endémicas de Canarias ahí jugarían un papel clave, dispersando esas semillas grandes, las más grandes de todas, dando ese juego a las plantas de tener semillas dispersadas pequeñas y grandes, y así poder adaptarse a diferentes escenarios, pues, de sequedad, de sombra, etcétera, ¿no? Y nada, luego tenemos a los mirlos que, como decía, pueden dispersar todo tipo de semillas, pero bueno, son clave porque son muy abundantes. Y es que es algo que no ocurre con las palomas. Las palomas dependen mucho de un hábitat bien conservado
y claro, están amenazadas, ¿no? Tanto la turquía como la rabicha están catalogadas como vulnerables en el catálogo canario de especies protegidas. Y es algo que no ocurre con los mirlos. Los mirlos son muy abundantes y dispersan muchas más semillas que las palomas, porque además son más tolerantes con hábitats más abiertos, más degradados, etc. Y luego tenemos a los dispersores de pequeño tamaño, que no por ser pequeños son menos importantes. Los petirrojos y las currucas. No digo que son importantes también porque estos dispersores de pequeño tamaño son clave a la hora de mover semillas a pequeña escala. Por ejemplo, en el bosque del adelantado, muy probablemente la dispersión de semillas que más se produzca sea a través de pequeños dispersores, porque los grandes dispersores están ausentes, porque como decía, no tienen cantidad de hábitat suficiente para estar ahí, y bueno, dependen los árboles, dependen en este caso de los mirlos, de los petirrojos y de las currucas, ¿no? Y bueno, cambiando ya las especies y adaptándolo al contexto canario, pues los dispersores, en este caso del Monteverde, cumplen una función que es esencial, que es la dispersión de semillas, que contribuye al mantenimiento de un recurso que es nuestro patrimonio natural, nuestros bosques, ¿no? Y que estos recursos además nos prestan una serie de servicios que son imprescindibles para la vida. Los bosques captan agua, favorecen la infiltración del agua de lluvia, del agua de niebla, fijan CO2, evitan la erosión, nos dan una excusa perfecta para recrearnos en la naturaleza, mejoran nuestra salud mental, en fin, los servicios son incontables, ¿no? Y bueno, esta dispersión de semillas de las que le hablaba, a nivel de paisaje, tiene también su importancia, ¿no? Si pudiésemos poner a esas aves un GPS a todas y ver los recorridos que hacen, tendríamos una imagen parecida a esta, ¿no? Tendríamos individuos que se mueven entre los fragmentos, tendríamos individuos o especies que se mueven solo dentro de los parches de bosque. Y entonces, tenemos que tener en cuenta que diversas especies de aves nos prestan diversas funciones. Y esto es muy importante porque cada especie tiene un papel determinado que a veces es complementario, muchas veces es complementario a la de otra y a veces es redundante. Y que sea redundante y complementario es muy importante, ¿no? Porque de las dos formas, por ejemplo, si se produce una perturbación o perdemos un fragmento del bosque, pues si tenemos especies que dispersan dentro del bosque y fuera del bosque, pues tendremos opciones para recuperar ese bosque. En cambio, si perdemos las especies y nos quedamos solo con las que dispersan dentro del bosque, con los pequeños dispersores, no tendremos ese potencial de recuperación, ¿no? Lo que llamamos resiliencia, ¿no? Y bueno, ya para hablarles un poco del bosque del adelantado y su problemática en relación a todo esto de la dispersión de semillas, quería también comentarles pues aspectos sobre la pérdida y fragmentación del hábitat. Está claro que el bosque del adelantado es un fragmento de lo que fue, ¿no? De esas masas de laurisilva que cubrieron toda la fachada norte de la isla de Tenerife y algunas zonas del sur que están orientadas al noreste, como pasa en Güímar, ¿no? Y bueno, con los usos que se le ha dado, como contaba antes Victoria Eugenia, la agricultura, el uso de la explotación de la madera, la ocupación del suelo para viviendas, este hábitat pues se ha ido perdiendo, ¿no? Aquí tenemos un bosque simbolizado, un bosque continuo simbolizado por este cuadrado verde, y lo que ha pasado, lamentablemente en Tenerife, pero en muchas otras zonas del mundo, es que estos bosques han sido, pues, fragmentados, ¿no? Y bueno, esto es muy importante porque estamos perdiendo hábitat. Y este hábitat, como decía, es clave para afrontar el cambio climático, es clave para afrontar un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, lo que les quería decir es que no es lo mismo esa pérdida de hábitat que la fragmentación. Son dos cosas diferentes. En el bosque de adelantado hemos perdido mucho hábitat
alrededor, pero además tenemos un hábitat muy fragmentado. Tenemos un fragmento muy pequeño que no está conectado con otros, ¿no? Con otros fragmentos del mismo hábitat. Aquí tenemos una simbología de un bosque B, ¿no? Un fragmento de bosque B, que si vemos en la imagen, en el apartado C y D, tenemos la misma cantidad de hábitats, pero con diferente grado de fragmentación. Una misma cantidad de hábitats puede estar más o menos fragmentado, y es interesante porque un hábitat continuo no funciona igual que un hábitat fragmentado. Un hábitat fragmentado es mucho más vulnerable a las amenazas y los impactos que vienen del exterior, porque alrededor de esa zona continua hay una zona de tamponamiento en la que esos impactos se reducen. En cambio, en fragmentos muy pequeños, estas áreas de tamponamiento o amortiguación son casi inexistentes y los impactos llegan hasta el centro del bosque, ¿no? Y es algo que ocurre en el bosque del Adelantado, ¿no? Aquí pueden ver, les presento el Corredor Ecológico del Noreste, que es una iniciativa muy novedosa y yo creo que súper interesante del Cabildo de Tenerife, que es un corredor ecológico que va a unir el Monteverde del área de las Lagunetas, La Esperanza, con la zona de Mesamota, que ya conecta con la Naga, ¿no? Y que es uno de los principales problemas, como decía, la falta de conexión y esa fragmentación. Y entonces el Cabildo de Tenerife ha propuesto esa zona que ven pintada en verde clarito, que coincide en muchos tramos con zonas de barranco, aprovechando lo que comentaba María Eugenia, de que los barrancos son de dominio público y por lo tanto ahí no se puede construir, pues como un corredor ecológico, ¿no? Un corredor ecológico además orientado a las aves, pero bueno, que sirve también para insectos, ¿no? Y es interesante porque el flujo genético entre esa parte del púlpito, Anaga y Mesamota estaba impedido, como pueden ver, por el desarrollo de la ciudad de La Laguna. Ahí tienen además marcado en amarillo el proyecto de desdoblamiento de la TF5, que se va a ejecutar en breve y que plantea pues un túnel por toda la zona de los rodeos y que, bueno, por suerte es un túnel y no va a afectar a ese hábitat, ¿no? Que también tiene una importancia clave para las aves migratorias en esa zona. Y bueno, en la flecha roja, no sé si la ven, ahí debajo tenemos el fragmento, el bosque del Adelantado. Aquí tienen también un mapa de la vegetación actual del entorno, con el bosque del Adelantado señalado con la flecha roja. Vemos ahí ese pequeño fragmento en verde azulado, que simboliza el Monteverde húmedo. Y como pueden ver, está totalmente rodeado por una matriz muy degradada de asentamientos humanos y luego de plantaciones forestales de eucalipto, de pino. Y luego pues ya hacia la izquierda vemos otro fragmento del mismo color, que en este caso se trata de agua García, ¿no? Y luego esas zonas que se ven con barras verticales son zonas de fallal brezal, que son zonas degradadas o en proceso de evolución natural, ¿no? de laurisilva, ¿no? Con el tiempo se convertirán en Monteverde. Pero claro, ahora mismo las tenemos alejadas del bosque del Adelantado y es difícil conectarlas porque hay, como decía, una matriz ahí de zonas con casas y con cultivos, ¿no? Luego, también desde el punto de vista de los hábitats de interés comunitario, podemos ver que lo mismo, ¿no? Tenemos el bosque del Adelantado ahí por separado y luego las zonas de fallal brezal más cercanas están a 1 kilómetro aproximadamente, ¿no? Aprovechando lo que decía Víctor Eugenia antes, yo también, estoy de acuerdo en que sería muy interesante, aprovechando todas estas iniciativas de educación ambiental, de custodia del territorio que estamos llevando a cabo, pues intentar trabajar con la población y con la institución para conectar ese fragmento de bosque que tenemos ahí al lado del ayuntamiento con esas zonas de fallal brezal, que no las tenemos tan lejos, a 1 kilómetro, y además aprovechando los cauces del barranco, quizás podría ser algo
interesante, ¿no? Abordar para el futuro. Pero bueno, es una propuesta, ¿no? Luego tenemos también, constatamos que el bosque del adelantado está fuera de los espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000, que podemos ver en la imagen el paisaje protegido de las lagunetas, que también es zona SEC, zona de especial conservación y zona de especial protección para las aves, que son dos figuras de la Red Natura 2000, que es una red europea para la conservación de espacios naturales y que, bueno, aprovecha los espacios naturales protegidos que ya tenemos en Canarias, pero además suma a otras zonas y además da unas directrices claras de cómo gestionar estos espacios, ¿no? Hay unas zonas que son de conservación, otras de restauración y otras de conservación prioritaria. Entonces, es importante pues que tengamos esta red que nos permite conservar espacios a nivel europeo, ¿no? Por otro lado, también tenemos ahí el bosque adelantado en relación al IVA, que es la zona, el área de importancia para la conservación de las aves, de los rodeos, que ocupa todas las zonas esas de agricultura, de pastizal, de toda la zona alta de la laguna, ya llegando a La Esperanza. Y que, bueno, no llega al bosque del adelantado, pero está cerca, ¿no? Estas áreas importantes para la conservación de las aves son designadas por SEO BirdLife, dentro de BirdLife International, que es como el partner, ¿no? El grupo de socios mundial en el que estamos nosotros inscritos. Y bueno, es una primera herramienta para declarar luego estas zonas, pues SEPA, ¿no? Que son la herramienta esta de la Red Natura 2000 para la protección de las aves, ¿no? Y bueno, llegado aquí y visto que el bosque adelantado queda fuera de todas las fórmulas de conservación tradicional, ¿no? La conservación institucional a través de figuras legales, etcétera, pues yo me preguntaba, ¿y entonces cómo conservar las aves y el bosque adelantado? Y yo creo que, bueno, la respuesta es esta iniciativa, ¿no? Y este proyecto en el que se enmarca, que es la custodia del territorio. Es muy interesante que al margen de las figuras legales que se puedan hacer, que son muy válidas, desde la ciudadanía y en conjunto con la administración y con propietarios privados, etcétera, podamos hacer conservación, podamos cooperar para mejorar y para poner en valor nuestro patrimonio natural, ¿no? Y creo que iniciativas como esta, en la que participa SEO, son clave, ¿no? Para favorecer esta cooperación. En este marco de la custodia del territorio, SEO BirdLife, como saben, tenemos este proyecto Libera, en el que nos unimos a Ecoembe y en este caso también al área de voluntariado del Cabildo de Tenerife, para realizar acciones de limpieza de estos espacios que están pues un poco apadrinados, ¿no? Para hacer acciones demostrativas que además de suponer un beneficio para el espacio, porque al final estamos retirando basura que se ha dejado allí, sirva para aprovechar esas acciones para sensibilizar a la población, a la gente joven, a los alumnos. Y bueno, no voy a poder visitar el espacio próximamente, pero me encantaría ir con ustedes algún día. Así que nada. Y en relación con este proyecto que tenemos de Libera, se trata de eliminar basuraleza. ¿Qué es la basuraleza? Pues los residuos que hemos generado nosotros y que hemos abandonado en espacios naturales, ¿no? Entonces, como les decía, es un poco utilizar esta herramienta para sensibilizar y para hacer ver a la gente que podemos hacer algo, todo. Está en nuestra mano y podemos poner nuestro granito de arena. Aquí tenemos algunas de las fotos de grupos escolares que han ido recogiendo, pues eso, desperdicios de basuraleza en el espacio del bosque del adelantado.
en colaboración con el Cabildo de Tenerife y con Ecoembes. Y bueno, pues eso. A mí de niño me encantaría haber participado en una actividad como esta. Parece que es súper enriquecedora y además pues traslada de las aulas al campo algo que es muy importante. Que todos seamos conscientes de lo que tenemos y de que podemos entre todos cuidarlo, ¿no? Luego, otra de las recomendaciones que se me ocurrió a la hora de intentar, pues, eso, conservar el bosque del adelantado y sus aves, ¿no? Los gatos domésticos son un problema para las aves, porque ellos no tienen ninguna culpa, pero tienen un instinto de depredación que no podemos olvidar, ¿no? Y bueno, son mascotas, y las mascotas deberían estar en casa. A mí me encantan los gatos, me encantan los felinos y bueno, me apasionan, ¿no? Y cuando veo uno voy a acariciarlo, pero soy consciente de que los gatos, como las mascotas, como los perros, deben estar en nuestras casas, deben estar por razones de seguridad para las propias mascotas, porque tener al final gatos que vayan vagando por las calles o alrededor de zonas naturales los expone a ser atropellados, a ser atacados por otros gatos, a ser contagiados también por gatos que vagan por ahí libremente. Entonces, la recomendación que queremos hacer desde Sea Life es que tengamos nuestras mascotas en casa y que tengamos a nuestros pájaros libres, que no los tengamos en jaula, ¿no? Entonces, cada uno en su sitio, ¿no? Y luego, otra herramienta que me parecía interesante para favorecer la conservación del bosque del adelantado y su avifauna es la ciencia ciudadana. Supongo que ustedes como contaba María Eugenia, con Victoria Eugenia, perdón, colaboran con Redexos, con el tema de invasoras y utilizan la app de Redexos para registrar especies invasoras. Pues con la avifauna tenemos una herramienta similar que se llama eBird. Se la recomiendo porque es una aplicación gratuita y que es súper intuitiva y además muy divertida porque puedes tener registros de las personas que han ido a ese mismo lugar y saber qué han visto. Puedes tener un mapa en qué zonas se están viendo qué especies, puedes ver los recorridos que ha hecho la gente y puedes, por supuesto, hacer tus propias listas. Puedes registrar todo lo que tú veas. Si van al bosque del adelantado, yo les invito a que alguien se descargue la aplicación y hagan un recorrido y vayan registrando las aves que ven y escuchan. Bueno, hay que tener un mínimo conocimiento de aves, pero tampoco es necesario. Con que registren lo que vean o lo que escuchen es suficiente, ¿no? Y además esos datos no se van a quedar ahí en la aplicación. Esa aplicación luego se utiliza para hacer ciencia ciudadana. Investigadores de todo el mundo utilizan esos datos para saber cómo están las aves, cómo se están distribuyendo, cuáles son los cambios que están habiendo. O sea que es un recurso súper interesante para hacer tanto educación ambiental como para hacer también pues ciencia ciudadana, ¿no? Que mejor que conocer para conservar. Y nada, y luego por último quería felicitarles por todo lo que están haciendo y también mostrar la voluntad, el deseo de seguir colaborando con ustedes en todo lo que sea necesario y nada, y insistirles en que la conservación de este espacio está en nuestras manos, que se salvaguardó porque la ciudadanía lo decidió así, porque podían haberlo explotado y haberlo cortado, pero no lo hicieron y que sigue estando en nuestras manos seguir conservando nuestros bosques y en concreto pues, nuestro bosque del adelantado. Mira, con esto termino y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o cualquier cosa, encantado. Muchísimas gracias, Javier. Una conferencia súper interesante. Y te tomo la palabra de colaboración con SEO Life. Estaremos encantados de colaborar con vosotros, porque además, de hecho, ya tenemos una colaboración activa con la Fundación Canaria Recicle, con Ecoembes, el proyecto Crea y Recicle y demás.
y el proyecto Libera, de hecho, lo estáis llevando junto con ellos. Por lo tanto, encantado de poder colaborar a través de ti, porque la verdad es que no conocía a nadie de esta organización y nos encantará el poder mantener el contacto con vosotros. Y nada, si alguien tiene alguna consulta que hacerle a Javier, pues Javier estará encantado de contestarles. Víctor Eugenio. Victoria. Sí, ¿qué tal, Javier? Oye, fantástico, me ha gustado mucho tu charla. Creo que además ha sido muy completa y creo que allí se puede ver todo lo que has comentado, a excepción de, evidentemente, las aves que son difíciles de ver. Yo siempre las voy buscando, las estoy escuchando y además a raíz de los carteles que hemos puesto botánicos, le he llamado cartelería botánica ornitológica, porque puedes pasarte por el jardín de la capilla, en donde hay una relación entre la flora y la fauna que puede estar asociada, en este caso aves, por supuesto, a esa flora, ¿no? Que es muy difícil hacer una relación directa, ¿no? Porque evidentemente las aves pues ocupan mucho mayor espacio, incluso de pisos de vegetación. Pero como después de haber escuchado todo este sonido para poderlo meter en el QR, pues ahora ya los diferencio mucho más, ¿no? Estoy aprendiendo a diferenciar por el canto, ¿no? Y es verdad que en el bosque adelantado depende también a la hora que vaya, ¿no? No es lo mismo al principio, ¿no?, de la mañana que a media mañana, que ya no escuchas nada y tal. Pero les debe de perturbar muchísimo la parte antrópica, ¿no? La gente que tiene radios puestos. De hecho, escuchamos a veces radios de las casas o escuchamos perros o cosas de estas. Le deben de perturbar muchísimo. Pero al hilo de lo que hablas de los corredores, estas conexiones hay que realizarlas. Esa carretera que yo quiero de alguna forma como mitigar esa carretera por allí detrás, ¿no? Que bueno, que ya me pondré a trabajar con ella y algo tendremos que hacer para concienciar y para convencer al ayuntamiento. Pero he visto que evidentemente la gente sí le perturba. Estos corredores son absolutamente necesarios, pero absolutamente necesarios. Y una de las preguntas que te quería hacer es, asociado también a intervención antrópica, que yo no sé si realmente desde el punto de vista de las aves les beneficia o no. ¿Tú qué opinión tienes sobre estas casas nidos que se ponen para las aves? ¿Son necesarias realmente? Pues dependiendo de las especies y de la zona, Victoria, porque, por ejemplo, las cajas nidos funcionan muy bien, por ejemplo, con especies, claro, con especies que hacen nidos en oquedades, con herrerillos, con gorriones, que en este caso en el bosque adelantado no son muy abundantes, más bien en los bordes, la zona antrópica, ¿no? Pero yo en principio me parece que las cajas nidos tienen un valor de educación ambiental, ¿no? Porque la gente ve, las hace, es una buena excusa para contarles cosas, pero luego creo que las aves deberían hacer los nidos donde lo llevan haciendo siempre, ¿no? En los árboles. Decía que no sé si estamos perturbando un poco, ¿no? Eso de ponerle, parece como que si no le ponemos una caja nido de estos no van a poder anidar, ¿no? A lo mejor en zonas más urbanas, en parques o incluso los propios jardines de la gente, yo creo que eso sí, ¿no? Pero intervenir ya en el medio natural, eso sí. Es un poco... Sí, yo en el bosque de adelantado quizás no apostaría por las cajas nido, ¿no? Pues intentaría, pues eso, llevarlas a sitios antrópicos, a parques, como bien dice. Sí, sí. Y que ahí tienen mucho más sentido, Otra cosa, por ejemplo, serían las cajas para murciélagos, que sí, quizás en el bosque adelantado sí que serían mucho más interesantes. Ese sí las hay. Ya la han puesto, y allí te puede contar que han puesto, pero parece, claro, no son nidos reales, sino que son más como posaderos, ¿no? Pero sí las hay al principio, y además siempre le enseñamos de que es un proyecto interesante y de que se puede, sobre todo, censar qué es lo que hay a través de los excrementos, ¿no? Que se pueden encontrar allí dentro, y eso es interesante. Y con respecto a lo que decía Victoria de los corredores, yo también creo que es esencial. Y que el Cabildo lo está haciendo, vamos, en mi opinión lo está haciendo genial, porque yo una iniciativa así no la he visto en otro cabildo. Y mira que yo soy de Gran Canaria
En Gran Canaria tenemos un problema enorme con la destrucción y la fragmentación del hábitat. Y me encantaría que el Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, tuviese una iniciativa tan buena como esta, como hacer corredores, no solo de Monteverde, sino de Termófilo, de Tabaibal, de todo. Es que es esencial para reconectar esas zonas y que luego tengan también una continuidad, porque al final estamos conservando espacios naturales protegidos que son áreas aisladas, que no tienen conexión con otras zonas, que son casi, llevándola al extremo, ¿no? Quizás una exageración, pero son jardines, entre comillas, casi, porque no tienen la entidad suficiente a nivel ecológico como para que todos los procesos se desarrollen, ¿no? En una superficie tan pequeña. Entonces, esas conexiones son esenciales, son claves. Pues hay que trabajar eso, ya tienes una asignatura pendiente que tenemos que trabajar. Ya yo creo que no está, se tuvo que marchar. Ah, bueno, pues no lo había visto por aquí, pero mañana se lo decimos. Bueno, pero ya lo verás, como está grabando, ya lo verás. Vanessa Castro pregunta si se pueden ver murciélagos orejudos en el bosque del Adelantado. Ostras, pues yo no, creo que no, ¿eh? Porque los murciélagos orejudos son de zonas de laurisilva bien conservadas y claro, con una cierta entidad también. O sea, el bosque del Adelantado está genial, pero como decíamos, es un fragmento muy pequeño, está un poco desconectado del resto del bosque, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede ver al orejudo. Una lástima. Igual si tuviésemos esa conexión con la zona de las lagunetas y eso, algún momento lo podríamos ver, ¿por qué no? Perfecto. ¿Alguna duda más? ¿Alguna cuestión más que quieran hacerle a Javier? Bueno, pues nada, simplemente decirles que el programa continuará. Este es creo que ha habido un momento, ha habido una duda. Gracias. Vale. Gracias a vosotros. Bueno, el programa, como saben, continuará. Esta es la primera actividad de la segunda edición del programa de concienciación ambiental y se les irá informando a lo largo de los siguientes meses de las actividades. Pero ya les adelanto que la próxima actividad será los días 13 y 14 de julio, donde abordaremos de nuevo, como el año pasado, la problemática de los microplásticos en Playa Grande, en Arico, y luego las siguientes actividades serán en noviembre y en diciembre. En principio están organizados para el 10-11 de noviembre, con una ruta limpieza de residuos y liberación de pardelas en el Malpais de Rasca, en Arona, y los días 1 y 2 de diciembre, con una ruta por el bosque de Agua García, en Tacoronte, realizando una limpieza de residuos y un control de especies exóticas invasoras. Estas son fechas aproximadas, creemos que se mantendrán, pero bueno, lo mejor es estar pendiente de las redes sociales de la Universidad de La Laguna, donde se informa, bueno, y en la web de la Universidad de La Laguna, donde se informa de todas las actividades, porque estas actividades, como saben, están dedicadas no solo a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en general. La dinámica será la misma que en esta, es decir, un webinar el día anterior y luego una actividad, y habrá que inscribirse a través de una actividad de extensión universitaria, a través de la Fundación General, y también a través de la Fundación General tendrán que suscribir un seguro con la Fundación General, que es gratuito. Simplemente tendrán que firmar un acuerdo con la Fundación General, como habrán hecho, imagino, porque ya les adelanto que mañana solo podrán intervenir o solo podrán participar en la ruta de mañana las personas que hayan firmado el acuerdo con la Fundación General y tengamos constancia nosotros de que tienen seguro, o bien que tengan un seguro privado, ¿no? De seguridad, un seguro privado y de responsabilidad principal. Entonces, nada, les emplazo, como ya les he indicado en el correo que les envié esta tarde, les emplazo mañana a las 10 de la mañana en la plaza que está enfrente del Ayuntamiento, del Rosario. Sean puntuales, por favor, y a partir de ahí iremos caminando hacia el bosque del Adelantado y bueno, pues tendremos el placer de disponer de Victoria Eugenia. Javier, espero que para otra vez te apuntes. Ojalá. Y también dispondremos también de la ayuda de Yagi, del Cabildo de Tenerife, por lo tanto disfrutaremos de la mañana en el bosque del Adelantado. Y bueno, pues simplemente agradecerles a todos su participación. Victoria Eugenia les pasará a través del correo electrónico unas breves cuestiones y tendrán que hacer un breve informe sobre la actividad de mañana, que tendrán que entregarle a ella para que, además del certificado de asistencia, que tendrán todos los que acudan a las dos actividades, webinar y actividad de campo, si también realizan esas actividades que les proporcionará la profesora Victoria Eugenia,
también tendrán un certificado de aprovechamiento. Así que, bueno, sin más, agradecerles a todos y, por supuesto, a los ponentes, a Víctor Eugenia y a Javier Romero por su participación. Y, bueno, nos vemos mañana en el Bosque del Adelantado, los que puedan ir, a las 10 en la plaza que está enfrente del ayuntamiento. Indicarles también que el transporte tienen una línea de pizza que va desde, bueno, desde la laguna, desde el interior de la laguna hasta el Rosario, y pueden ir perfectamente en transporte público. Esta vez no vamos a proporcionar transporte porque no lo creemos necesario al existir un transporte público de una línea de pizza que va directamente al lugar de encuentro. Y a partir de ahí ya iremos caminando, o sea que no habrá ningún problema. Pues nada, no me enrollo más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. No sé exactamente cuál es. Lo siento, pero no lo he podido mirar. En la web de PISA seguro que aparece cuál es la línea, pero no desconozco cuál es la línea. Pues nada. El Rosario tiene que ver que sea la Esperanza, la parada de la Esperanza, me imagino. de la Esperanza, del centro urbano de la Esperanza. Me imagino. Lo desconozco porque nunca he ido en pizza hasta el Rosario, por lo tanto no lo desconozco. Pero bueno, nada, siento no haberte ayudado más, Sara. Pues nada, mañana nos vemos a las 10 allí, son puntuales, y mañana disfrutaremos del Bosque de la Adelantado. Muchísimas gracias a todos.